En el lenguaje escrito, a veces un cambio mínimo puede producir una diferencia enorme. Comparemos dos frases. ¿Vamos a comer niños? Vamos a comer niños. La única diferencia entre ambas es una coma. Sin embargo, el significado no tiene nada que ver. En la primera, la frase sugiere algo completamente distinto a lo que la segunda intenta decir. Literalmente estás diciendo que van a comer niños, que sus intestinos van a estar dentro de los tuyos. Y en la segunda frase, la coma separa la acción y a quién va dirigida. En la primera, al no existir esa separación, el sentido cambia por completo. Este ejemplo no se usa para hacer un juego de palabras, sino para mostrar una idea central. En un texto, los signos de puntuación no son un adorno ni un detalle menor, son parte del mensaje. Cuando leemos, no solo reconocemos palabras, interpretamos relaciones entre ideas, órdenes, aclaraciones y condiciones. La puntuación es lo que permite que esa estructura sea clara. Sin ella o con ella mal colocada, el lector puede entender algo distinto a lo que el autor quiso decir. A lo largo de este video vamos a ver por qué una coma puede cambiar el sentido de una frase, cómo influye en la forma en que el cerebro interpreta un texto y por qué en ciertos contextos como documentos formales o contratos un signo tan pequeño puede tener consecuencias reales. Para entender por qué una coma puede cambiar tanto el significado de una frase, primero hay que aclarar cuál es su función en el lenguaje escrito. La coma es un signo de puntuación que sirve para organizar una oración. Su trabajo principal es separar, ordenar y relacionar las ideas que aparecen dentro de un mismo enunciado. No está ahí para decorar el texto ni para marcar pausas al azar, sino para indicar cómo se deben de agrupar las palabras y qué partes de la frase dependen de otras. En el lenguaje hablado, muchas de estas relaciones se entienden por el tono de voz, por las pausas naturales o por la intención con la que se dice algo. En el lenguaje escrito, en cambio, esa información no existe. El lector no puede escuchar la entonación del autor. Por eso, los signos de puntuación cumplen la función de sustituir estas señales. La coma, en particular, ayuda a señalar límites. Dónde termina una idea, dónde empieza otra, o qué parte de la oración funciona como una aclaración, una condición o una explicación adicional. Gracias a esto, el lector puede reconstruir la estructura del mensaje. Dicho de otra forma, la coma no solo separa palabras, organiza el sentido de la oración. Y cuando esa organización cambia, el significado también puede cambiar. Cuando una persona lee, no va sumando palabras por aquí y por allá. El cerebro trabaja de otra manera. Intenta construir una estructura con lo que ve en la página y darle sentido lo más rápido posible. Para hacerlo, el cerebro busca patrones, identifica qué parte de la oración es el sujeto, cuál es la acción principal, qué información es secundaria y qué partes dependen de otras. Este proceso ocurre casi de forma automática y la mayoría del tiempo sin que nos demos cuenta. Aquí es donde la puntuación se vuelve clave. Los signos no solo indican pausas, sino que funcionan como señales que le dicen al cerebro cómo debe de organizar la información. Le ayudan a decidir qué ideas van juntas, cuáles están separadas y qué relación hay entre ellas. Cuando la puntuación es clara, el cerebro puede construir una interpretación estable del mensaje. Cuando falta una coma o está mal colocada, el cerebro también intenta resolver el texto, pero lo puede hacer de una forma distinta a la que el autor pretendía. No porque el lector lea mal, sino porque el texto permite más de una organización posible. En otras palabras, una coma no solo cambia la forma de la frase, puede cambiar la forma en que el cerebro la estructura. Y con eso el significado final que se entiende. Para ver con claridad el efecto de la coma, conviene pasar a los ejemplos, donde el cambio de un solo signo modifica lo que se entiende y con ello la acción que se tomaría. Por ejemplo, no, espere, no espere. En la primera, la coma separa la negación de la orden. Aquí, no funciona como una corrección. Y la instrucción real es que la persona sí espere. En la segunda, sin coma, la frase se convierte en una instrucción opuesta.
Se le está diciendo directamente que no espere. Las palabras son las mismas, pero la decisión que provoca cada mensaje es completamente distinta. Segundo ejemplo, vamos a perder, poco importa. Vamos a perder poco, importa. En una versión, la coma separa dos ideas. Se acepta que habrá una pérdida y se dice que eso no es tan importante. En la otra, la estructura cambia y ahora se está diciendo que la pérdida será pequeña y que eso sí importa. La misma secuencia de palabras lleva a conclusiones distintas según cómo se organizan. Ahora, no, termina el proyecto hoy. No termina el proyecto hoy. En la primera versión, la coma hace que no funcione como una corrección y la instrucción real es que sí se termine el proyecto hoy. En la segunda, sin coma, no forma parte de la oración y el significado cambia por completo. Ahora ese proyecto no se termina hoy. Por último, no, apague la máquina cuando termine el proceso. No apague la máquina cuando termine el proceso. De nuevo, la diferencia es solo una coma, pero la consecuencia es opuesta. En la primera versión con la coma, el no funciona nuevamente como corrección y la instrucción real es que sí se apague la máquina. En la segunda oración, sin coma, el mensaje indica lo contrario, que no se debe apagar la máquina. En los ejemplos en negativo, este efecto se nota más porque la palabra no puede cumplir dos funciones distintas. Puede ser parte de la orden, como no apague la máquina, o puede funcionar como una respuesta separada, como en no apague la máquina, que en realidad introduce una corrección y deja pasar una instrucción afirmativa. La coma es lo que le dice al lector cuál de esas dos acciones debería de ser. Por eso, en ese tipo de frases en negativo, un solo signo puede invertir por completo el sentido de lo que se está diciendo. Esos ejemplos muestran algo importante. La coma no solo aclara el mensaje, también puede cambiarlo o incluso invertirlo. En consecuencias cotidianas, esto puede parecer un detalle menor, pero en otros contextos donde se dan instrucciones, se toman decisiones o se establecen responsabilidades, esa diferencia puede ser crítica. Hasta aquí son ejemplos sencillos. Ahora te voy a presentar un caso de la vida real donde este mismo fenómeno ocurrió en un documento formal y generó consecuencias legales y económicas que te vuelan la cabeza. En el estado de Maine, en Estados Unidos, un grupo de repartidores de camiones de leche demandó a su empleador, argumentando que la compañía les debía pago de horas extra. El conflicto giró en torno a la interpretación de una ley estatal que nombra las actividades exentas de pago de horas extras. La ley decía que no se pagaban horas extras a las personas involucradas en actividades como enlatado, procesamiento, conservación, congelación, secado, comercialización, almacenamiento, embalaje para envío o distribución de ciertos productos perecederos. El problema fue una coma omitida después de la palabra envío. Sin esa coma, el texto legal permitía que la expresión embalaje para envío o distribución se interpretara como una sola actividad. Los camioneros distribuían productos, pero no realizaban el embalaje de ninguna forma. Esta coma polémica es la coma serial, a menudo llamada coma de Oxford o de coma de Harvard. Viene antes de I u o al final de una lista de 3 o más elementos. Por ejemplo, viajé a Francia hace 20 años. Los momentos más icónicos de mi viaje incluyen encuentros con Nikola Tesla, un semidios de 800 años y coleccionista de tazos. O sea, Nikola Tesla es un semidios de 800 años y un coleccionista de tazos. O tuve momentos con Nikola Tesla, con un semidios de 800 años y un coleccionista de tazos. Como sea, el argumento de los trabajadores ganó y costó alrededor de $10 millones a la empresa. Se dictaminó que la ley no dejaba claro si empacar para envío o distribución es una actividad, o si empacar para enviar está separado de distribución. Eso sí, qué perracos que no querían pagar las horas extras. Este ejemplo muestra que en documentos formales la puntuación no solo sirve para claridad estética,
forma parte de la estructura lógica del texto. Una coma mal colocada o ausente puede crear ambigüedad interpretativa. Y cuando lo que se interpreta es una ley, un contrato o una cláusula de pago, esa ambigüedad puede tener consecuencias económicas reales, millonarias o incluso estructurales para empresas y personas. Entonces, ¿cómo usar la coma de forma más segura en la práctica? No se trata de memorizar todas las reglas de un manual de gramática, sino de aplicar unos principios simples que reducen mucho los malentendidos. Primer principio, usar la coma para separar aclaraciones o información adicional. Cuando una parte de la oración añade un dato extra, pero no es esencial para que la frase tenga sentido, conviene aislarla con comas. Por ejemplo, mi hermano, que vive en Guadalajara, viene mañana. La información que vive en Guadalajara es una aclaración adicional. Está ahí de gratis. Si se quitan las comas, la frase cambia de sentido y parece que solo hay un hermano y que ese dato lo define. Segundo principio, usar la coma para organizar listas y elementos consecutivos. Cuando se enumeran acciones, objetos o condiciones, la coma ayuda a que el lector no mezcle unos elementos con otros. Por ejemplo, para el trámite necesitas identificación, comprobante de domicilio, copia del contrato y el formato firmado. Sin comas, la lista se vuelve confusa y no queda claro dónde termina un elemento y empieza el siguiente. Tercer principio, prestar especial atención a las frases con negaciones. Como vimos antes, en oraciones que empiezan con no, la coma puede cambiar por completo el sentido de la oración. No, firma el contrato hoy. Y no firma el contrato hoy. En la primera, la coma convierte el no en una corrección y la orden real es que sí se firme. En la segunda, se está prohibiendo firmar. Cuarto principio, leer el texto como si fueras otra persona. Una buena prueba es preguntarse si alguien más podría entender algo distinto. Por ejemplo, una frase como prohibido fumar en áreas comunes con niños. Puede interpretarse de dos maneras. O que está prohibido fumar en las áreas comunes cuando hay niños, o que existen áreas comunes con niños donde está prohibido fumar. Si la intención es la primera, una redacción más clara sería: está prohibido fumar en las áreas comunes cuando hay niños. Aquí el problema no se resuelve solo con una coma, sino reescribiendo la frase para que no deje dos interpretaciones al aire. Una idea importante es que no todos los problemas se arreglan moviendo una coma. Cuando una frase importante deja la interpretación dos interpretaciones razonables, muchas veces la mejor solución es reescribirla por completo. En documentos, instrucciones o mensajes importantes, la claridad no solo depende de la puntuación, sino de cómo está construida la frase desde el inicio. En otras palabras, la coma es una herramienta útil, claro está, pero no sustituye algo más básico: escribir con coherencia para que el lector no tenga que adivinar qué quisimos decir. Todo lo que hemos visto apunta a una misma idea. Escribir no es solo elegir palabras correctas, sino organizarlas de manera que produzcan un solo significado posible en la mente del lector. La coma es un ejemplo perfecto de esto. Es un signo pequeño, fácil de pasar por alto, pero con una función muy precisa. Ayudará a que el mensaje tenga una estructura clara. Cuando esa estructura falla, no es solo un problema de estilo, es un problema de comunicación. En la vida diaria, una mala puntuación puede causar confusión o malentendidos menores, pero en contextos profesionales, administrativos o legales, esa misma ambigüedad puede traducirse en errores, conflictos o decisiones equivocadas. Por eso, escribir con cuidado no es una manía, es una forma práctica de evitar problemas. El texto no le pertenece solo a quien lo escribe, sino también a quien lo lee. Una frase bien escrita es aquella que no obliga al lector a adivinar, reinterpretar o corregir mentalmente lo que está leyendo. Al final, la puntuación no es un capricho de la gramática, es una herramienta para que lo que escribimos signifique exactamente lo que quisimos decir y nada más.